6 de la tarde con 6 minutos, el presidente Gabriel Boric dijo no sentirse presionado ante un posible cambio de gabinete. Para hablar de este y otros temas de la contingencia política nos acompaña hasta ahora Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista. Lautaro, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Constanza. Yo estoy muy bien y a disposición de este diálogo. Qué bueno, pues, Lautaro. Partamos porque quiero saber usted, que está a cargo en este minuto, ya vamos a hablar, digamos, de la situación, ¿cierto?, del presidente Guillermo Tellier, pero usted está a cargo del Partido Comunista en este momento. ¿Cuál es su visión acerca de estas presiones por un lado, rumores por el otro, sobre cambios de gabinete? ¿Debiera haber, a su juicio, un cambio de gabinete en estos días, antes del 11 de marzo? ¿O usted cree que este ajuste, si hay que hacerlo, debiera quedar para después de las elecciones del 7 de mayo, como algunos plantean? A ver, yo creo que los ajustes de gabinete solo son requeridos en tanto el que debe hacerlo, que es el presidente de la República, sienta que es una necesidad en la perspectiva de la mejor diligencia y eficacia para las tareas de gobierno. Recién está apareciendo un gabinete que viene llegando después de desplegarse con una cercanía y una empatía y una sensibilidad muy grande a propósito de la catástrofe que afecta lamentablemente al sur de Chile y que tiene tantos damnificados. Lo mismo están haciendo en el norte para desplegar una nueva política desde el punto de vista del control migratorio. Y bueno, si el presidente cree que esas funciones se cumplirían mejor aún, tendrá los resortes y tiene la exclusiva competencia de determinar. Nosotros no asociamos ni a tiempos cronológicos, porque si no, no se podría explicar los cambios que hubieron antes de cumplir un año, ni a cierto simbolismo que no sea, insisto, aquí debe medir la diligencia y la eficacia en el cumplimiento de las tareas de gobierno. Ya, y en base a esos criterios que dice usted, evidentemente esto es una facultad y lo entendemos todos, es una facultad del presidente de la República, pero en base a los criterios que usted acaba de poner para que, si es necesario o no, un cambio de gabinete, ¿usted cree que debiera hacerse un ajuste en el corto plazo o usted cree que no es prioritario? Yo no veo en lo inmediato la prioridad política, la necesidad política de acuerdo a los contenidos de la implementación, valga la redundancia, de las políticas. Si eso no está urgiendo, porque tenemos un Ministerio del Interior, tanto la ministra como el subsecretario, desplegado desde el punto de vista de la agenda de seguridad ciudadana y de migración, las políticas sociales, etcétera. Bueno, mi pregunta es, ¿cuáles son las razones que aconsejan hacer ajuste? Si el presidente las tiene, las va a explicar, claro. Uno no tiene más que comprender, y yo espero que esta mirada, que he sentido que el presidente las anuncia, están vinculadas, insisto, para mejor servir en las tareas del gobierno en un momento como este. Ya, solo para que quede bien claro, Lautaro, para que me quede bien claro, a veces uno tiene como problemas de comprensión. ¿Usted cree que no es prioritario un cambio de gabinete en términos de necesidades políticas hoy día? Yo no veo prioridades. Ya. Que me aconsejen a mí para que yo diga, mira, en tal o cual ministerio esto está superado. Ya, eso no quita que yo no tengo el dominio de las evaluaciones que están en función de metas que tiene solo la interna y la intimidad del gabinete con el presidente. Eso yo lo desconozco, eso no es dato público. Por supuesto. Y por tanto, detrás de eso va a haber alguna explicación si es que hubiera modificaciones en ese caso. Ya, una de las razones que se han dado, y la han dado más bien presidentes de partido, del oficialismo, colegas suyos, como por ejemplo la presidenta del PPD, es la necesidad de un mayor equilibrio entre las dos coaliciones, entre el socialismo democrático y Aprueba Dignidad, por ejemplo, en el nivel de los subsecretarios. Le entrego algunos números. De los 39 subsecretarías, hay solo 4 que son
miembros del socialismo, de los partidos del socialismo democrático. Hay una, Macarena Lobo, que es independiente, cercana a la DC, pero el resto son todos de Apruebo Dignidad. Y ahí ha habido una, no sé si es queja, pero de alguna manera un reclamo del socialismo democrático, que consideran que es necesario balancear mejor esa relación. ¿Usted está de acuerdo con eso? Es que ese es otro criterio. Ese criterio es una participación según cuotas, sean de quienes están de origen en este proyecto, quienes se integran plenamente en segunda vuelta. En el caso de los ministerios, ahí podría decir que hay una disminución del socialismo democrático cuando dirige militancia vinculada a ese sector, la Cancillería, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, si uno fuera a hacer un rasero según proporciones de, entre comillas, cuotas, primero, en un año un poquito exigente desde el punto de vista de las necesidades de la gente, suena como un factor que no es mágico, que porque solo uno hace equilibrios de cuota, la gestión va a mejorar. Esa es una, porque nunca nadie ha dicho al revés, que de no cumplirse estas presencias en cuotas y proporciones, el aporte que entrega tal o cual sector disminuye y su respaldo disminuye. Han dicho, nosotros seguiremos respaldando al gobierno, y yo les creo, y por tanto ese es otro debate que habría que instalarlo con esa forma tan directa, porque no está escrito que fulano de tal que entra va a tener una mejor gestión que sutano solo porque pertenece a otra militancia. No me gustaría que ese fuera el debate. Para nosotros ese no debiera ser el debate. Ya, perfecto, pero una cosa es que usted dice no debiera ser el debate, pero usted reconoce que hay a nivel de subsecretarios un desbalance, una desproporción en favor de Apruebo Dignidad, o usted cree, como dice, que entre ministerios y subsecretarías se netean de alguna manera por la importancia de los cargos que tiene el socialismo democrático hoy día en el ministerio, en el gabinete? A ver, lo que yo estoy diciendo es demostrar con datos directos el peso y la incidencia que tiene una articulación llamada socialismo democrático en la gestión del gobierno, incluyendo, que espero que haya sido un número que dio, no digo por casualidad, pero que resultó de las nominaciones posteriormente, que hay en un comité político que se determina según las tareas de los ministros, 3 que tienen origen en el socialismo democrático y 3 que tienen origen en los partidos de Apruebo Dignidad. Es decir, no ha habido una falta de disposición que las representaciones que provienen de ese sector tengan un papel destacado en el ejercicio de las tareas de gobierno. Si vamos a tener que llegar ahora a que el tema sea, primero, per se, una proporcionalidad por sobre las cualidades y las capacidades que tienen las personas que se van a involucrar, porque el caso del comité político es muy evidente, si se conoce con crece la historia de la ministra del Interior, del ministro de Hacienda, la ministra secretaria general de la Presidencia. Y ahí el debate todo del socialismo democrático. Eso es lo que está diciendo. Pero eso no estaba, o sea, nadie tiene duda en su capacidad de gestión, en su autoridad política, porque al final estas son todas tareas políticas. Creo que esa evaluación de si hay mejores cuadros para ocupar cartera, en este caso de subsecretaría, lo estará evaluando el presidente y verá, digamos, si eso es recomendable, pero sobre esa base. A mí me gustaría que fuera sobre esa base. Mejores servidores para cumplir las tareas políticas frente a los compromisos con la ciudadanía. Ya, no en base a cuotas, si uno está más presente otro, sino que en base a las personas, que sean las mejores personas para esos cargos. Ya que usted dice y nombra el comité político, ¿el Partido Comunista no se siente de alguna manera desplazado por el socialismo democrático en el gabinete actual después de los cambios que han habido, de los últimos cambios, considerando que, como usted dice, la ministra del Interior, el ministro de Hacienda, que no es del Partido Socialista, pero es cercano,
la ministra secretaria general de la presidencia. Ya tengo a 3 así, digamos, del comité político importantes, son del socialismo democrático. 3 de 6. Exactamente. Y ustedes tienen concretamente solo a Camila Vallejo en esa parte. Bueno, la ministra del Trabajo, que está en el comité político también como ministra del Trabajo. Bueno, ¿no se sienten disminuidos? Y está la ministra de la Mujer, que corresponde a una tendencia también de aprobodignidad. Sí, pero me refiero al Partido Comunista. Si tú me preguntas a mí, yo en absoluto. Yo creo, para nosotros, el tema de fondo es con qué capacidades se cumple con los compromisos que se hicieron desde el punto de vista programático. Ya hay un factor, que son las correlaciones que no son las que uno imaginaba para aplicar un programa en el Congreso. Es una correlación que no es de mayoría del oficialismo, de mayoría de gobierno. Sí. Y ahí hay una dificultad. Hay dificultades que tienen que ver con los tiempos políticos que son los que devienen después de la pandemia. Agreguémosle además encima las tragedias que hay en el caso del sur con los incendios. Sí. Hay muchas cosas, bueno, si sobre esa base, todas las adecuaciones y ajustes que tienen esa orientación, lo que vale es que las cuestiones sustantivas, que son las que uno imagina pueden producir transformaciones estructurales que le cambien la vida a la gente, porque al fin eso es la expectativa que la gente tiene sobre un gobierno. Ese es el tema central, esa es la centralidad. Luego, ¿quién mejor la sirve? Nosotros estamos muy satisfechos y sentimos una sana empatía y hasta cierto orgullo con las tareas que cumplen nuestras compañeras como ministras. Pero no tuvimos ninguna dificultad, que teníamos 3 ministros y ahora tenemos 2. Claro. Entonces, no ese es el punto. No ha bajado en absoluto nuestro nivel de compromiso con el gobierno, porque el número de ministros ahora bajó. No, tiene que ver, insisto, primero de lo primero con los temas comprometidos con la población, porque al fin el gobierno está hecho no para satisfacer legítimas expectativas de partido, sanas expectativas de partido. No, está hecho en primer lugar para satisfacer las demandas y las expectativas de la gente. Solo para terminar con el tema del gabinete, Lautaro, el ministro de Educación, que es del Partido Comunista, ha sido uno, usted dice, claro, las evaluaciones, No. ¿Perdón? El ministro de Educación no es del Partido Comunista, ahora que yo sepa, no estoy informado de eso. Él es independiente. Que yo esté informado, independiente, vinculado al Frente Amplio, pero no importa. No, me refiero a las evaluaciones. Dentro de los ministros que lo que ha aparecido no están bien evaluados y que podrían salir, se nombra al ministro de Educación. Y también se nombra a la ministra Camila Vallejo no para salir, pero sí para un enroque para otro ministerio. ¿Qué le parecería a usted que Camila Vallejo, que es la vocera de gobierno, y quiero preguntarle su evaluación de cómo lo ha hecho, cambiara de gabinete, cambiara de cartera? Yo creo que se pueden, entiendo que son como 24 o 27 carteras. Sí. Se pueden hacer tantas combinaciones especulativas y todas tendrían cierto sentido como carteras hay. Yo no voy a empezar, digamos, a especular con las misiones que puede tocarle cumplir. Camila nosotros sentimos una empatía muy grande y una satisfacción por la forma en que ha cumplido rigurosamente sus obligaciones como ministra del presidente Boris, y eso consta, no hemos intercedido jamás en la forma en que lo cumple. Creo que puede cumplir esa y otras tareas en esos niveles y en otros niveles, y por consiguiente, donde la opinión que va a servir, digamos, cuál es la opinión que tiene el presidente y cuál es la opinión que tiene la Camila, ¿no? Entonces yo no veo, ni nosotros hemos hecho, ni siquiera en la informalidad, una especulación. Eventualmente podría ser que Camila, porque ocurriría tal o cual cosa. No está en nuestro naipe, y si el tema vinculado al ministro de Educación tuviera algún asidero, tendrá que tenerlo presente el presidente y explicárselo al país. Nosotros seremos comprensivos de esa competencia que él tiene y cómo la usa. Lautaro, hablando de los subsecretarios, el senador de su partido, Daniel Núñez, hizo una
una crítica bastante dura al subsecretario de Minería. Se refiere, digamos, al impulso y la idea de abrir la licitación para la explotación del litio. Y lo que dijo el senador Núñez, literalmente, es que Willy Kraft, que es el subsecretario de Minería, parece subsecretario de Piñera más que del presidente Gabriel Boric. ¿Usted coincide con el senador Núñez? A ver, yo tengo una forma de dialogar que puede tener una diferencia en la forma, ¿no? Que hayan espacios en la tarea política. Unos están en el Parlamento, otros están en tareas de gobierno, otros estamos en tareas de partido, otros están en tareas municipales, etcétera. Pone un acento en la función que cada uno cumple y la opinión que quiere hacer que se considere en la contraparte. ¿Y cuál es el tema que está más allá de la forma de decirlo o no? Digamos? Nos acercamos a una posibilidad histórica que puede marcar y trascender incluso contemporáneamente mucho más allá, el que en un momento, cuando ya está demostradísimo el papel que juega para el futuro de la humanidad, el litio, que el país, así como alguna vez tomó posesión del cobre, tome posesión de ese recurso natural y lo explote en beneficio de todo el país. Y lo haga no con una exclusividad 100% de propiedad de Estado, puede tener, digamos, unas mixturas de sociedades, pero donde no esté en juego la propiedad del Estado, por tanto, el 50+1 hacia arriba de lo que son las posesiones estén en manos del Estado. Ese debate está por la importancia que tiene en un momento crítico del punto de vista de los combustibles, del punto de vista de la energía fósil, etcétera, y lo que cruza el sobrecalentamiento, y ahí están los incendios. Entonces tenemos una llavecita de diseño de futuro más allá de Chile, de futuro de planeta, de humanidad. Ya, o sea, y ahí usted cree que el gobierno... a eso. Ya, porque mi pregunta es, la forma en que lo está enfrentando el gobierno, que fue criticada por el senador Núñez, más allá de la forma de los dichos, de que parece subsecretario de Piñera más que de Boric, entiendo que usted no comparte la forma de la crítica, pero entiendo que comparte la crítica de fondo, ¿no? ¿Usted cree que el gobierno está abiertamente impulsando una privatización del litio, como acusó el senador Núñez? No, yo creo que lo que ha hecho Daniel es una prevención en política frente a un hecho que no es titular del subsecretario. Yo tengo información, tengo obligación de saber. Aquí van a haber más de un ministerio y más, partiendo por los titulares, empezando por la ministra de Minería. Sí. Por tanto, aquí hay un debate no con la oficialidad del gobierno, sino con alguien vinculado al tema, así como también Daniel es vinculado, pero le toca legislar sobre la materia, que están mostrando ángulos diferentes. Incluso yo creo que puede tener hasta un papel muy destacado Codelco en cómo se implementan luego esto, o la misma Corfo, o la ENAMI, es decir, hay un debate abierto. Está haciendo parte del debate abierto entre liderazgos políticos, digámoslo así, que tienen legítimas motivaciones para hacerlo. En el caso nuestro, y en eso coincidimos 100% con Daniel, nuestra prevención va a estar siempre vinculada a que no se relativice el papel que el Estado debe jugar, ni siquiera por los montos que por ahora tributariamente el litio le entrega al erario nacional. Porque de lo contrario podemos llegar a una explicación, estoy exagerando, a que entonces es recomendable que Ponce Lerú siga a cargo de SQM y SQM siga a cargo del Salar de Atacama, es decir, y al final no nos hagamos cargo de una riqueza que es de patrimonio de todas las y los chilenos, en tanto es un recurso natural del país. Ya, pero solo para que quede bien claro, usted no está en contra de la participación de los privados en la explotación del litio. No, pero la proporción tiene que ser donde el Estado tenga garantizado que es desequilibrante y tenga entonces a lo menos una influencia del 50%+1. Ya. Lautaro, se nos acaba el tiempo, pero necesito preguntarle dos cositas más. Una,
cómo está el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Sabemos que escribió una carta, envió una carta al Comité Central, ¿cierto?, del partido durante el fin de semana. Él ha estado hospitalizado al menos desde el verano. Usted está encargado hoy día de la presidencia y quería preguntarle cómo estaba primero de salud y si esto significa que usted va a tomar, digamos, el mando del partido y cuál fue la recomendación del propio Guillermo Tellier, que dio una recomendación clara de cómo el partido tenía que actuar frente a lo que él llamó como de una campaña mediática para dividir al Partido Comunista. A ver, son distintos planos. Quiero despejar uno de inmediato. Sí. O sea, aquí hay un valor construido históricamente entre todas y todos nosotros, y ese valor se llama dirección colectiva. A eso está recurriendo Guillermo y recordando en su formulación hacia el partido. Y eso se está cumpliendo a plenitud. En defecto, por ausencia de quien tiene la principal tarea que nosotros llamamos unipersonal, que es la presidencia del partido, se ha fortalecido el ejercicio del trabajo colectivo, pero también, y esto es un invisible, se ha fortalecido el intercambio que particularmente él y yo hacemos previo a definiciones importantes del partido. Entonces, estamos en un intercambio regular. Él está en un tratamiento que no incluye perder plenitud del punto de vista intelectual y por tanto está capacitado, dotado para participar de este programa y de otros. No lo hace porque tiene respeto a los protocolos médicos. Está preparándose para que el equipo médico le diga que puede continuar ese tratamiento en su casa y luego ya en ese proceso integrarse progresivamente y a plenitud. Esa es la situación y las tareas partidarias serán esencialmente de conducción colectiva, donde cada uno de nosotros tiene funciones conocidas y asignadas colectivamente con anticipación. Lautaro, solo para terminar, ¿qué nota le pone al gobierno en este primer año de gobierno? A su gobierno. A mi gobierno, si esto es de 1 a 10, a lo menos un 7. Y lo puedo decir en 2 palabras. ¿Y por qué un 7? Pensando que el 7 no es la máxima nota, como dice usted, el 10. ¿Por qué le pone un 7? Sí. Que es bastante buena la nota. Sí, es bastante buena, porque de por medio tiene 2 elementos que lo afectan y no podría uno no verlos. Primero, una correlación del Congreso que es adversa y que ha limitado, ha entrampado la posibilidad de avanzar más rápido, ha puesto acentos en cuestiones, a mi juicio, secundaria, que era la personalidad que tenían los ministros para relacionarse, o sea, cosas que bien vale, pero no es el tema de fondo, no son las políticas. Y segundo, porque tuvimos un espejismo del punto de vista de lo que debía ser en este tiempo político, más allá del gobierno, el resultado de un plebiscito tan esperado, tan buscado. Nosotros los comunistas lo esperábamos desde el día 0 que empieza esta eterna transición, porque eso iba a marcar la ley más importante para poder sostener un Estado con plenitud democrática que permitiera cumplir con todos sus deberes para con toda la sociedad, y ahí se marca muy bien esto del Estado social democrático de derecho, y terminar, digamos, con el Estado subsidiario que sostiene esta vergüenza que significa la desigualdad en la distribución de la riqueza, donde hay mundos tan extremadamente polares que son insostenibles en una idea de básica humanidad. Y entonces, dado eso y los avances que el gobierno tiene, la prueba de esta que pasa, y no estaba escrito en ninguna parte, que tenía que ocurrir una catástrofe como la que estamos hablando, se habla mucho de eso y se habla mucho de las causas, se hacen incluso caricaturas a propósito de frases que alguien pudo haber afirmado, pero lo que no se habla tanto, y eso yo lo siento mucho, es de que el origen es el sobrecalentamiento global del planeta, que permite situaciones como esta o peores que esta, y que frente a eso hay mecanismos que todavía queda una milésima posibilidad que los seres humanos seamos contribuyentes a por lo menos amortiguar
la profundidad que esto lleva en beneficio de la humanidad hacia adelante. Bueno, en esa situación, de esa dimensión, creo que el gobierno ha tenido una reacción de gran sensibilidad, ha puesto a prueba todos sus liderazgos en la empatía en los momentos más duros, cuando es muy difícil ser empático. Todos hemos estado en tragedia, me tocó el aluvión en el norte, y ahí no hay mucha explicación que dar que no sea de verdad llegar con una fórmula que la gente acoja y sienta que es camino de otra condición. Entonces, en ese plano, pongo ese ejemplo en beneficio del tiempo, pero que se hayan instalado el tema de la reforma tributaria es un mérito muy importante, porque hay resistencia, porque se quiere aprovechar esa correlación que hay en el Congreso para impedir que esto vaya más rápido, y entonces eso también tiene un gran valor. Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes.